Buenas, buenísimo. ¿Qué tal, cómo andamos? Buenos días, gracias por la invitación a participar de la jornada. Buenísimo que se siga haciendo y esperemos que lleguemos a las jornadas 1000. Buah. Bueno, chikungunya, como ustedes bien saben, es una infección viral que es emergente porque no existía antes y apareció recientemente, ¿sí? Una infección aguda causada por un virus. Un virus tiene la particularidad de ser ARN del género alfavirus y de la familia Togaviridae. Inicialmente se encontró que hubo un brote en Tanzania en el 1953, ahí se lo aisló por primera vez, se había datos que por manifestaciones clínicas pareciera ser que hace muchos más años, de 1770 se reportó un brote por clínica, parecería ser ya de esa oportunidad, pero se lo aisló en el 53. Desde ahí, en las Américas no existía ningún caso, salvo hasta el primer caso en diciembre del 2013. Diciembre del 2013, ahora en un año lo tenemos acá a la vuelta en Asunción. El nombre chikungunya es una palabra que deriva de una palabra nativa de la Maconde, ¿sí? Aquel que está encorvado, o sea, consulta al paciente con tanto dolor articular, una espondilitis, que lo encurva al paciente, entonces esa palabra nativa surgió de ahí quedó el nombre del virus. Podemos saber que es una enfermedad endémica que existía hace mucho tiempo, como habíamos visto, en Asia fundamentalmente y en África, ¿sí? Y en Oceanía algunos países, que es emergente en la región de las Américas. Tiene la particularidad que se diferencia de otras infecciones virales que tiene una tasa de ataque muy elevada. ¿Qué significa tasa de ataque? Que en una población susceptible, cuántos pacientes se pueden infectar o cuánta población se puede infectar. En estos casos, en algunos grupos, en algunas poblaciones, se vio que hasta el 63% de toda la población se infectó. Si ingresa aquí, tenemos 200.000 habitantes, que se infecta en 100.000, significaría que es el 50%, una alta tasa de afectación de la población, por lo tanto va a consultar muchas personas al mismo tiempo y en poco tiempo. Poco tiempo puede ser 3-4 meses, que abarque toda esa población a consulte al sistema público, o al sistema de salud, perdón. Todos los individuos son susceptibles a aquel que ya no haya tenido infección. O sea, toda la población de la República Argentina, salvo el que viajó y trajo en este tiempo chikungunya, pues todo el resto estamos susceptibles a tener la infección. Por lo tanto, en Formosa el 100% de la población estaría susceptible a la infección. La ventaja con diferencia al dengue, que el dengue tiene varios serotipos, en este produce una infección posterior produce una inmunidad prolongada luego de la infección. O sea, la aparición de los anticuerpos serían protectores, aparentemente sería de por vida. No habría una recidiva de la infección ni una nueva infección, a pesar que los síntomas, a veces en alguna situación que vamos a ver más adelante, puede simular una reinfección o una cronicidad. La muerte por chikungunya, que es otra de las diferencias del dengue, es sumamente rara. 0.2%, 0.3%, en alguna situación 0.5% de posibilidad. Ahora, si sabemos que la tasa de ataque es hasta el 60%, si a Formosa afecta a 100.000 personas, el 0.2%, el 0.5% es generoso una situación que puede ser grave. La otra particularidad es que, por más que no sea grave, la gran mayoría sí tiene un 30% de evolución en forma crónica, o sea, la persistencia de los síntomas puede ser largo de tiempo, inclusive meses o en algunas situaciones de años. Esa situación es la que va a producir mucha complejidad en el sentido de que muchos pacientes van a seguir consultando durante mucho tiempo, inclusive puede haber afectación a nivel de actividad laboral. Esto solamente para mostrarle que en julio del 2014 habían aparecido los primeros casos en Venezuela, ¿sí? De julio ahora pasaron apenas un par de meses y ya lo tenemos en Asunción. O sea, la velocidad con que está avanza esta enfermedad, obviamente favorecida por los vuelos, por la comunicación aérea, que es lo que favorece la propagación de la enfermedad.
¿Qué posibilidad tenemos nosotros en la Argentina de tener chikungunya? Bueno, se busca en las casas el Aedes aegypti y se ve qué población tiene más probabilidad de infección a través del mosquito, que es el Aedes aegypti. La población de mosquitos, obviamente el rojo, el que tiene más población Aedes aegypti, y el verde es el que tiene menos población. Como verán, toda nuestra zona, ¿sí?, hay alta probabilidad, hay mucha cantidad de Aedes aegypti, por lo tanto el vector está presente, la población es susceptible, todo ideal para que una vez que ingrese el virus a circular, se propague rápidamente. ¿Cuáles están expuestos? De la mitad de la Argentina, desde La Pampa hacia arriba, todos estamos expuestos a padecer la infección. ¿Cómo se transmite? Muy bien se sabe ya que igual que el dengue, se necesita un vector. Ese vector es el mosquito Aedes aegypti. También está el mosquito Aedes albopictus, que es el otro mosquito que puede transmitir la enfermedad, pero en la República Argentina se descubrió en alguna situación en particular en Misiones, pero después no se lo volvió a encontrar. Que es latente la posibilidad que en el futuro pueda aparecer, pero hoy día el Aedes aegypti es el principal vector. La ventaja del Aedes aegypti es que es domiciliario. El otro puede, además de ser domiciliario, puede ser silvestre, por lo tanto combatirlo es mucho más difícil. Durante la viremia del paciente, el mosquito pica, hace un ciclo biológico dentro del mosquito, 10 días posterior vuelve a picar a otra persona y lo infecta y comienza el ciclo nuevamente. Otras vías de transmisión más raras o menos frecuentes es la transplacentaria durante la viremia, cuando la madre embarazada tiene, previo al parto, la viremia. Esa posibilidad puede alcanzar hasta el 50% de posibilidades. Accidente laboral, transfusión de sangre, trasplante, no está descrito, no hay otra vía. No hay evidencia que se transmite a través de la leche materna. Bueno. La forma de diseminación es una vez que ingresa a la piel, se produce una replicación en los fibroblastos y posteriormente hace la viremia y diseminación a los distintos órganos, el endotelio fundamentalmente donde queda y donde ocurre la replicación en los distintos lugares. Cerebro, hígado, músculos principalmente y articulaciones. Un periodo de incubación, luego de esos 10 días de incubación extrínseca, hay una incubación intrínseca dentro del ser humano, ¿sí?, de 7 a 10 días, y posteriormente comienzan los síntomas. Puede ser asintomático hasta el 28% de los casos. Las manifestaciones clínicas, que son cerca del 70% de los casos, se pueden dividir en forma aguda, que es lo más común, la subaguda, que es ya cuando la evolución de los síntomas persiste, al igual que las crónicas. A su vez, de las atípicas, que son las agudas, las más comunes, hay otras atípicas o graves que, como habíamos dicho, no representan más allá del 1%. La desaparición de la fiebre, con diferencia al dengue, es que una vez que desapareció la fiebre, estamos seguros que no va a evolucionar a ninguna fase grave. Por lo tanto, en el caso de que tengamos la certeza de que la fiebre sea por chikungunya, una vez desapareció la fiebre, estamos más tranquilos y podemos cambiar la medicación, que podemos ver más adelante, que no sea solo el paracetamol. Pero la evolución, la gran mayoría de los cuadros va a ser una infección aguda, y las menos frecuentes, pero puede haber una alta probabilidad de que sea subaguda o crónica. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Siempre va a estar la fiebre, alrededor del 76 al 100% de los casos, las artralgias o poliartritis o poliartragia también una alta probabilidad, ¿sí?, hasta el 100% de los casos se ha presentado. Dolor de cabeza o cefalea entre un 17 y un 74%, igual que las mialgias, que baja un poquitito en comparación al dengue. El dengue tiene mucho más dolor de muscular que poliartragia, que tiene muy poco, ¿sí?, náuseas, vómitos, erupción cutánea, que es más frecuente que el dengue, ¿sí?, la poliartritis, que puede presentarse también, y en algunos casos se han descrito conjuntivitis.
Sí, como ven acá, no hay dolor abdominal, que es una de las cosas que siempre hay que tener presente, es el dolor abdominal intenso que a uno piensa más en dengue en esa situación. Otra de los síntomas más comunes, entonces, en la fase aguda, es la fiebre, las artralgias, la poliartralgia, el dolor de espalda, que llevó el nombre de esta patología, ¿sí? Y las erupciones cutáneas. En los niños es más frecuente encontrar las dermatitis exfoliativa, en los niños fundamentalmente nacidos de madres virémicas, ¿sí? También se ha visto estomatitis, úlceras orales, menos frecuente la fotofobia, vómitos, diarrea y síndrome de meningio es menos frecuente aún. Pero puede presentarse, durante la fase aguda, los análisis clínicos no van a mostrar nada significativo, la gran mayoría van a ser normales, puede haber una ligera trombocitopenia, que siempre sigue siendo mayor de 100.000, una leucopenia puede estar presente, puede estar un toque una elevación de las transaminasas, no tanto, al igual que la erito y la PCR pueden estar elevadas, pero en general la gran mayoría de las situaciones siempre es normal, o sea, no nos va a ligar el laboratorio. En la fase subaguda, que puede durar 2 a 3 meses, es cuando es la misma patología que en vez de resolver todo el cuadro dentro de los primeros 15 días, comienza a evolucionar o reaparecen los síntomas que siempre se pensaba que era una reinfección, pero son los mismos síntomas que vuelven a reaparecer o reagudizarse, y que se caracteriza fundamentalmente esta evolución que puede durar 2 a 3 meses. Imagínense 2 a 3 meses de dolor articular que puede llegar a ser incapacitante, la cantidad de consultas que puede presentar el mismo paciente. Si afectamos a 100.000 personas en la capital de Formosa, que consulten 1.000 o 2.000 o 5.000 en forma periódica, puede generar mucha demanda al sistema de salud. Son artralgias inflamatorias persistentes, distales, manos, muñecas y tobillos, menos frecuente que sean las rodillas u otras articulaciones más grandes, ¿sí? Se presentan también más frecuente en pacientes que ya con lesiones articulares previas, ¿sí? En la radiografía de tórax, en la radiografía o estudios por imágenes, muy poco se va a observar alguna alteración. Puede haber algunas imágenes de edema, pero en general no va a haber, ¿sí? Tenosinovitis se asocia, muñeca, como había dicho, tobillo, ¿sí? Hay otras manifestaciones menos frecuentes, pero la más común y persistente es esta, las articulares, las dermatológicas con hiperpigmentación cutánea. Hay algunas manifestaciones que se relataron vasculares como síndrome de Raynaud, ¿sí? Oculares también con una uveitis o neuritis ópticas también se vio en algunos casos, por lo tanto también se la suele nombrar, ¿sí? Y se vio en muchos casos probablemente relacionado con el dolor articular persistente, invalidante, cuadros de fatiga y depresión fundamentalmente. En el caso de la evolución crónica, o sea, la misma patología, no se ha encontrado en la fase crónica, tiene muy pocos estudios, no tanto como en la fase aguda. Sí se buscó igualmente el virus en las articulaciones, se buscó en la sangre, se buscó en los tejidos, no se encontró el virus en ninguna de los pacientes con evolución crónica, así que se creería que ya no es por la persistencia del virus, ¿sí? Es una situación que puede transformarse en algo endémica, que sobrecarga los servicios de salud, ¿sí? Se caracteriza por presentar formas sostenidas, síntomas persistentes, fundamentalmente osteoarticular, o sea, la persistencia reiterada del dolor, que pueden ser en la gran mayoría discapacitantes, ni para vestirse las personas suelen referir, ¿sí? Por el dolor de las manos, ¿sí? Lleva, por lo tanto, a la alteración de la vida cotidiana y la productividad, es una afectación en la actividad laboral, ¿sí? Hay pérdida significativa en la calidad de vida y se presenta en un grupo de pacientes, o sea, los crónicos. ¿Cuáles son los crónicos? Los más frecuentes son pacientes diabéticos con artritis previa o mayores de 65 años o cuando la fase aguda fue muy intensa. Si los pacientes que tuvieron durante la parte aguda con mucha sintomatología tienen más probabilidad que evolucione a la cronicidad, que puede imagínense hasta 2 años y medio, 3 años en algunos estudios, siempre son en grupos de poblaciones fundamentalmente ahora de Centroamérica.
Y después está la fase atípica o grave, que es la menos frecuente, que habíamos dicho que del menos del 1%, el 0,5, 0,2, ¿sí? Pero por más que sea bajo el porcentaje, si la tasa de ataque es alto, puede haber muchos pacientes que consulten. ¿Quiénes presentan estas formas? En general un grupo de pacientes que tienen más riesgo de evolucionar a las formas atípicas o graves, que son los recién nacidos de madres virémicas, como habíamos dicho. Esas madres que justo antes del parto, 4 días antes o un día posterior, tienen la viremia, el chico tiene la posibilidad de infección. La madre no alcanza a formar anticuerpos, por lo tanto no lo va a cubrir el niño, por lo tanto ese niño nace con la transmisión vertical, ¿sí? En ese caso puede evolucionar a las formas graves. En los niños menores de 1 año o adultos mayores de 65 años se encontró la mayor tasa de mortalidad. En los adultos mayores de 65 años versus los menores de 45 tiene una tasa de 50 veces más posibilidad de fallecimiento o evolucionar a las formas graves. Las comorbilidades siempre están presentes. Se buscó en ese grupo que falleció si había algún factor más en particular y la gran mayoría, por eso se cree que por eso el mayor de 65 sería la causa, no por la edad en sí, sino por las comorbilidades. Diabéticos, hipertensos, con insuficiencia renal, insuficiencia cardiovascular, pacientes con VIH-Sida, tuberculosis o neoplasias. Ese grupo de pacientes, toda nuestra población de este hospital está incluido en este apartado. Todos nuestros pacientes, por lo tanto, pueden evolucionar. Si hay un brote en Formosa, nos van a consultar porque van a estar, inclusive puede ser una situación grave. Las manifestaciones atípicas más comunes, cualquiera de ellas, neurológica como una meningoencefalitis, encefalitis, convulsiones, síndrome de Guillain-Barré, ¿sí? Síndrome cerebeloso, parestesias, parálisis, neuropatías. A nivel ocular, como habíamos dicho, la neuritis óptica también se puede presentar, uveitis, retinitis, cardiovascular, las miocarditis o pericarditis. Por eso también se había pensado en este chico que vino de Paraguay, porque había tenido un trastorno de la conciencia y convulsiones, encefalitis, también había tenido derrame pericárdico y también por eso se pensó en este muchacho que si no podría haber tenido chikungunya, pero como era joven, no es lo más frecuente, y había consultado inicialmente por dolor abdominal intenso. Esas eran 2 cosas que nos tiraban en contra que sea chikungunya. Obviamente después dio todo negativo, probablemente haya sido una neumonía. Dermatológicamente se puede presentar hipermetación fotosensible, úlceras, ¿sí? Lesiones aftosas, dermatosis vesiculobullosa, que se dan mucho más en niños, ¿sí? Que inclusive puede perder casi toda la piel. Nefritis e insuficiencia renal son otros los cuadros descritos, ¿sí? Y hay otras menos frecuentes, ¿sí? Trastornos hormonales, de la hormona antidiurética, etcétera, etcétera. Hepatitis también se ha descrito. Con respecto al recién nacido, nace el chico a los 3 días hasta los 7 días post nacimiento. Hay que controlar ese periodo más importante, por lo tanto posterior a los 7 días uno se puede quedar más tranquilo, ¿sí? Pero en ese periodo es donde pueden aparecer los signos o síntomas de niños nacidos de madres virémicas, ¿sí? Con fiebre, inapetencia, dolor intenso, signo de la muñeca, dice el chico se queda quieto, ¿sí? Como una muñeca de plástico, ¿sí? Pues ni se mueve el bebé del intenso dolor articular que tiene, se queda quietito, ¿sí? Edema facial, edemas distales, y las lesiones en la piel que son muy comunes, ¿sí? Una erupción maculopapular, o puede ser vesículas o bullosas, puede aparecer convulsiones o meningoencefalitis, ¿sí? En estas situaciones puede ser grave, por supuesto, menor de 1 año, o nacidos de madre son de alta mortalidad. El tratamiento. ¿Qué hacemos? El paciente va a consultar entonces con fiebre, ¿sí? Más de 38,5 a la consulta, eso es dolor articular, como habíamos dicho, o cualquiera de los signos. Viajó a alguna de las zonas, Asunción, por ejemplo, o Bolivia, ¿sí? Hay que hacer la solicitud de laboratorio, el doctor Figueredo va rápidamente a procesar la muestra, se hará el pedido a través de la ficha epidemiológica y la denuncia telefónica, ¿sí? Y a pesar de que venga con dolor articular y fiebre, nunca se va a dejar de pensar en dengue. Siempre en el algoritmo está incluido la evaluación del dengue, ¿sí? O sea, descartar presencia de signos de gravedad de dengue, que son los signos de alarma y de todo lo que esté relacionado con el dengue,
Dolor abdominal intenso, ¿por qué? Porque como vamos a ver más adelante, el diagnóstico no va a llegar rápido porque tiene que pasar alrededor de 15 días, por lo tanto el diagnóstico no nos va a servir para hacer el algoritmo de seguimiento. Hay que descartar todos los signos de alarma, que es el dolor abdominal persistente, los vómitos persistentes, la hepatomegalia o signos de extravasación plasmática, ¿sí? Otros signos de alarma como oliguria, ¿sí? Extremidades frías o cianosis, fiebre persistente por más allá de 5 días, ¿sí? O riesgo social, como habíamos dicho también en el dengue. Si vive lejos, vive solo, una persona mayor y vive solo y no va a poder concurrir, hay que considerar ello. Sí, o sea, todos estos datos hay que tener en cuenta, ¿sí? Presente el momento de la consulta del paciente. Y después otros criterios ya de ingreso o de internación, sí, que eran los que habíamos dicho antes, aquellos que pueden evolucionar desfavorablemente. Niños nacidos de madres virémicas, o sea, que tuvo el niño hace poquito y la madre estuvo con fiebre, síntomas compatibles con chikungunya. ¿Sí? Menores de 1 año que tengan sintomatología de infección por viral, ¿sí? Todo caso sospechoso con la comorbilidad agregada que pueden estar descompensadas, ¿sí? Y todo o ya manifestación que pueda descompensar una comorbilidad. Bueno, embarazadas, probablemente que puedan tener el parto dentro de poco tiempo también y que consulten con esta sintomatología, hay que agruparlo, tener presente, si presenta alguno de estos cuadros, hay que considerar, o sea que si está ausente o presente, si está presente hay que considerar nivel de mayor complejidad, tercer nivel, ¿sí? No, se habla o de primer nivel o de tercer nivel, en general no se habla tanto del segundo nivel. El tercer nivel es para el manejo adecuado, por supuesto, de las formas graves, o del manejo de las comorbilidades. Si tiene insuficiencia cardíaca, se maneja la insuficiencia cardíaca. Si tiene insuficiencia renal, lo mismo. ¿Sí? En el caso de las mujeres gestantes se tiene que internar también, si va a tener prontamente el chico. ¿Sí? Siempre mantener aislado al paciente de los mosquitos, ¿sí? Y el tratamiento de síntomas del recién nacido. O sea, el algoritmo del paciente que tiene síntomas o peligrosidad de alguna gravedad se tiene que internar. Si no tiene ninguno de esos síntomas, el tratamiento es ambulatorio, que va a ser la mayoría de los casos, porque como dijimos, la posibilidad de gravedad es muy bajita. ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente el reposo, la buena hidratación, ingesta de líquidos abundante. El paracetamol es la indicación también acá. ¿Por qué el paracetamol y no otro antiinflamatorio? Porque como tenemos que pensar siempre en dengue, se da inicialmente el paracetamol. Una vez que si el paciente dejó de tener fiebre, pasó 48 horas a febril, uno podría cambiar el antiinflamatorio porque uno considera que 48 horas luego de la fiebre el dengue es donde tiene la situación más grave, puede evolucionar al dengue grave. Por lo tanto, una vez que superó esa ventana de peligrosidad para el dengue, uno no espera el resultado del laboratorio, solamente puede hacer el cambio de la medicación, porque por el paracetamol poco va a ayudar para calmar los dolores articulares. Si persiste como el dolor, se puede rotar a otros AINES, diclofenac, ibuprofeno, ¿sí? Nunca aspirina en ninguna situación, en ningún momento. Siempre protección gástrica, obviamente, porque el tratamiento puede ser de muchas semanas. ¿Sí? Se puede ayudar con tratamiento local, ¿sí? Más si hay erupción cutánea, antihistamínico se puede dar, ¿sí? Y dar siempre los signos de alarma al paciente y los cuidados en el hogar. O sea, el cuidado en el hogar es decirle al paciente que la prevención para que el mosquito no lo pique durante esa fase virémica y así uno trataría de cortar el brote. En la forma subaguda crónica, en la guía esta es una guía del Ministerio de Salud de la Nación, pero hay otras guías de otros lugares que habla del reumatólogo, justo está el doctor acá, y los clínicos internistas, qué bueno que están todos acá. El seguimiento de la fase subaguda y crónica corre parte de los médicos, por eso siempre es nivel terciario, ¿sí? A la consulta, el tratamiento con analgésicos, terapia antiinflamatoria prolongada, tratamientos locales, protección gástrica, fisioterapia está indicada, pero en forma progresiva, porque se vio que inicialmente mejora con la fisioterapia al inicio, si es muy intensa puede exacerbar el dolor. ¿Cómo hacemos el diagnóstico?
Hay un algoritmo menor de 8 días que en general se va a tomar la primera semana como parámetros, o sea, si consulta dentro de los primeros días o si consulta posterior a los primeros días, a los 8 días en general. En esos primeros días se puede hacer 2 estudios, la IgM y la PCR o aislamiento viral, pero acá se va a hacer PCR, ¿sí? Y posterior a esos 8 días la PCR ya no tendría validez porque desciende la posibilidad de la viremia, la posibilidad del rescate del virus, ¿sí? Entonces se va a hacer en esa situación IgM. Todas estas posibilidades pueden dar el resultado negativo, pero hay que repetir a los 15 días, positivo, igualmente en el caso del aislamiento viral sería la única situación donde uno diga realmente que es positivo, ¿sí? Todos los otros son probables o negativos. Negativo, bueno, como ven son 2 opciones que certifica 100%, todas las demás no certifica y siempre hay que pedir a los 10 días o 14 días la segunda muestra. Sin la segunda muestra no se va a tener resultado. Diagnóstico diferencial. Entonces, para saber un diagnóstico diferencial tenemos que afinar el lápiz. Nosotros sabemos que todo paciente que consulta con fiebre mayor de 38,5, ¿por qué se puso 38,5? Porque la gran mayoría de las personas que se presentan con fiebre supera los 38, hasta 39 lo más frecuente, ¿sí? Es mucho más fiebre que dengue, pero igual hay que pensar por más que consulte con fiebre, ¿sí? Artralgias graves o discapacitantes o artritis no explicada por alguna otra situación, que haya viajado a una zona endémica. Zona endémica es acá al frente, o sea, estamos muy próximos, ¿sí? La asociación de fiebre y poliartralgia tiene una sensibilidad y una especificidad del 84 al 89%. O sea, esos 2 síntomas juntos sin otra causa médica que justifique eso, neumonía, infección urinaria, etcétera, etcétera, tenemos la alta probabilidad que sea chikungunya. A pesar de eso, en el pedido siempre va a venir junto con el dengue. Se va a hacer las 2 cosas al mismo tiempo, hay que pensar siempre los 2 al mismo tiempo. ¿Con qué otras cosas hay que pensar? Con otro grupo de patología que siempre está en la planilla que les va a ayudar a pensar en la parte, qué otras opciones puede haber. Siempre va a ser con el dengue, puede estar leptospirosis, fundamentalmente en nuestra zona, fiebre amarilla, ¿sí? Otras exantemáticas febriles en el caso de los niños, ¿sí? Siempre es importante rellenar. ¿Cómo rellenamos esto? Si yo pienso que es chikungunya, pongo 1. Si mi segunda opción es dengue, pongo 2. Si mi tercera opción es leptospirosis, pongo 3. Entonces el laboratorio va a ser primero chikungunya, si es negativo va a ser dengue después, si es negativo va a ser leptospirosis después. No va a ser todo junto, entonces es importante poner el numerito en la fichita. Obviamente, ¿por qué pensamos todas esas patologías y no otras? Porque todas esas patologías coinciden en nuestra zona. ¿Sí? Toda la leptospirosis, dengue, fiebre amarilla, chikungunya, ahora se encuentran en nuestra zona. Para diferenciar si comparativamente la clínica entre dengue y chikungunya, la fiebre es mucho más alta en la chikungunya, ¿sí? Las mialgias están más presentes en el dengue, las artralgias mucho más en la chikungunya que prácticamente no hay en el dengue, las erupciones cutáneas más frecuentes en la chikungunya, ¿sí? Las discrasias hemorrágicas es mucho más frecuente en el dengue, igualmente que las formas graves como el shock. La leucopenia es más frecuente en el dengue, la linfopenia se presenta un poquito más frecuente en la chikungunya, la neutropenia igual en el dengue que la trombocitopenia. Otras manifestaciones, sí, u otras enfermedades siempre a descartar, como habíamos dicho, la leptospirosis, malarias, enfermedades ensantemáticas en los niños, ¿sí? La prima infección por HIV, siempre acuérdense del HIV, la mononucleosis infecciosa, las artritis reumatoidea juvenil o artritis postinfecciosa. Eso es solamente para recordarles que una vez que consulta al paciente hay que rellenar todos los datos, por favor, ¿sí? Porque, por ejemplo, en Córdoba, le doy el ejemplo en Córdoba, saben que hay dengue en Córdoba autóctono, ¿sí? Se descubrió una enfermera del Hospital Misericordia, consultó con el doctor Germán Bernardi, que es mi compañero de la residencia, y le dijo que tenía fiebre. Y le dio dengue positivo, le hacen el diagnóstico de dengue y van y hacen antes de tener el diagnóstico, solamente con el caso sospechoso,
hacen el bloqueo en la casa y descubren 9 personas más. Esas 9 personas que también se confirmó posteriormente que era dengue, nunca iban a consultar al médico porque dentro de todo se sentían bien. Habían tenido un poco de fiebre, pero no le atribuían a otra causa. O sea, si no se llenaba la ficha, si no se iba a la casa es el domicilio exacto, no es el domicilio Formosa o Capital. No se vaya a hacer un bloqueo a toda la capital, ¿sí? Si no hay un domicilio exacto, por lo menos una referencia, ¿sí? O un teléfono del familiar, del vecino que fuese, para que pueda ir la brigada y hacer el control. Lo importante es recordar a rellenar la ficha de notificación epidemiológica, ¿sí? No está demostrado los corticoides ni antibióticos, tampoco en esta situación, ¿sí? Salvo en las situaciones subagudo crónicas, con tratamientos cortos, por lo menos con los corticoides, inclusive algún narcótico se llega a utilizar para en estos casos. No hay vacuna, por supuesto, y la educación lo es todo. O sea, como bien sabemos, si se transmite a través del mosquito, si no hay mosquito no hay ni dengue ni chikungunya, por lo tanto la educación es, así como al niño se le entrena para cepillarse los dientes todas las noches o después de comer, también se lo entrena para usar preservativo, porque me imagino que lo entrenarán a sus hijos para usar preservativo para evitar el VIH, también se tendría que educar a los niños de acá en adelante y el resto de nuestras vidas a buscar el criadero del mosquito para evitar la propagación. Por lo tanto, la educación, buscar el lugar en nuestro domicilio, a nuestros vecinos, parientes, siempre es importante recalcarles que deseche los lugares. Obviamente la educación es lo más importante. Muchas gracias.